¿Oramos? Néstor, ¿nos apoyas a orar? Cerramos nuestros ojitos. Gracias, Padre Santo, por esta noche, por este convivio, Señor, para con los chicos, Padre. Te pedimos, por favor, que hoy nos hables a nuestros corazones y que esa semilla quede, Señor, en nuestros corazones para que pueda ser fructífera para nuestro provecho y el beneficio de las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este entendimiento se quede en nosotros, Padre Santo, y de esta manera podemos glorificarte aquí. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pues bueno, muchachos, ¿qué vimos la semana pasada? A ver, Néstor, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Semana pasada o ayer? Ah, tú sí le agarraste. Bueno, el día de ayer hablamos del compromiso, ¿sí? Hablamos del compromiso que, en resumen, es que el Señor debe tener la preeminencia, el primer lugar en toda nuestra vida, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo en agua, ¿sí? Y para aquí hay alguien que, bueno, a lo mejor no los voy a escuchar, pero ¿hay alguien que no se ha bautizado aún de los que estamos aquí o todos son bautizados? Pueden escribir en el chat. Yo creo que todos aquí hemos escuchado del bautismo en agua, lo conocemos y hasta ya nos hemos bautizado, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que tenía una persona acerca del bautismo, ¿sí? Vamos a revisar el tema del bautismo de una manera muy práctica y muy cotidiana, ¿sí? La duda que tenía esta persona acerca del bautismo en agua era esta, ¿sí? Imagínense que yo soy el que está hablando, el que tiene la pregunta, ¿no? Y dice, necesito saber si tengo que ser bautizado para poderme ir al cielo. Amo a Dios y fui bautizado cuando tenía 7 años de edad, pero ahora tengo 18 años. Pero una persona de una iglesia sin denominación me dijo que nadie puede ser salvo y bautizado siendo tan pequeño. También me dijo que tengo que ser bautizado para irme al cielo. Pero mi familia, que es bautista, dice que no es necesario. Lo único que quiero es tener la seguridad de que me voy a ir al cielo. Estoy viviendo para Dios tanto como me es posible, pero necesito saber si debo volver a bautizarme ahora que se supone tengo la edad para ser bautizado. Por favor, ¿podría ayudarme tan pronto como sea posible? Que Dios lo bendiga y gracias. Chicos, muchas veces tenemos dudas tan, tan sencillas y complicadas como esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos revolvemos con versículos y no entendemos la esencia, ¿sí? Esta persona aquí está preguntando si que él se bautizó cuando era niño, lo hizo sinceramente, pero ahora después del tiempo no sabe si es salvo, ¿sí? Porque unas personas dicen que pues siendo tan chiquito pues realmente pues no, como que no tenía efecto ese bautismo, ¿no? Créanlo o no, siempre surgen dudas con el tema del bautismo, ¿sí? Y yo me acuerdo alguna vez que escuché un comentario, ¿no? De que, si estoy a punto de morir y me arrepiento y me bautizo en ese momento, ¿me voy al cielo? ¿Sí? ¿Y a qué vamos? ¿Sí? Muchas veces relacionamos el bautismo con si somos salvos o no, con la salvación y el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y mira, aquí estaría una respuesta bíblica, ¿no? A la pregunta que tuviera esta persona, ¿no? Con respecto a que si necesita volver a bautizarse, si es salvo o no. Ya la respuesta correcta sería esta. La salvación y el perdón de los pecados vienen sin restricciones como un regalo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Hechos 10:43 declara, de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, ¿sí? Que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados,
¿sí? Hechos 10:43. La salvación viene por medio de la fe, es decir, la confianza y la seguridad puestas en que Jesús y su sangre derramada nos dan una relación correcta con Dios, ¿sí? En Hechos 10:44 y 48 dice, el Espíritu Santo fue dado a los creyentes, ¿sí? Entre paréntesis, confirmando su salvación, ¿sí? El Espíritu Santo fue dado a ellos antes de que fueran bautizados, ¿sí? Aunque esto es verdad, en otras ocasiones pareciera que el perdón de los pecados se dio en el momento del bautismo, ¿sí? Hay una parte que dice en Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿sí? Hay otra parte en Hechos que hablan cuando Pedro se levanta y predica y dice que la gente cree en el mensaje. Le preguntan a Pedro, Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y les dice Jesús, crean en el Señor Jesucristo, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿sí? Recibirán el perdón de sus pecados. Entonces, hay veces como que pareciera que el perdón de nuestros pecados está ligado con el momento del bautismo, como si al momento que nosotros nos bautizamos y bajamos a las aguas, o sea, cuando nos sumergimos en el agua, fuera en ese momento que somos perdonados y que recibimos el Espíritu, ¿sí? Pero si hablamos del bautismo, a veces pareciera que el perdón del pecado, de nuestros pecados, se da en el momento del bautismo, porque esto es porque el bautismo es una expresión o es un acto de la fe que se ejercitó cuando la persona se acercó a Jesucristo arrepentida y con fe, ¿sí? Está íntimamente relacionado, ¿sí? Parece que en el momento fuera que estuviéramos recibiendo el perdón de nuestros pecados al momento de ser bautizados, pero esto es por lo mismo, porque el bautismo es una expresión de algo interno, de algo que sucedió dentro de nosotros, ¿sí? En sí, el bautismo también era una manera de invocar el nombre del Señor para una conciencia limpia, ¿sí? Si tú verdaderamente te acercaste a Jesús de todo corazón, ¿sí? A la edad que fuera y fuiste bautizado, Dios acepta tu fe, aun si te llegaste a bautizar conscientemente y con una fe sincera, aun si hubiera sido niño, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene el bautismo? Marcos 16:16 lo acabamos de leer, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para bautizarse? Creer, ¿sí? Creer. Y otro requisito de los que habla el bautismo es el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento. ¿Cómo podríamos nosotros creer en la santidad de Jesús y seguir viviendo la misma vida de antes? ¿Sí? Hace unas lecciones, unos días, Yanis nos hablaba acerca del arrepentimiento y hablaba que era un cambio de opinión, un cambio de actitud, ¿sí? Un cambio de actitud ¿hacia qué? Pues hacia la vida pecaminosa que teníamos. Hubo un cambio y ese cambio se dio a través de la fe que tuvimos en el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, para poderte bautizar, necesitas creer y arrepentirte, ¿sí? Pero el bautismo per se, el bautismo en sí mismo, el acto de sumergirse en el agua, no quiere decir que en ti ya sucedió antes lo que supuestamente debía de suceder dentro de tu corazón, ¿sí? El bautismo es la señal visible, sí, es la expresión visible de algo que sucedió dentro de ti, que inició a través de tu fe y del arrepentimiento, ¿sí? Sin esos dos ingredientes, el bautismo
no significa absolutamente nada, ¿sí? No significa absolutamente nada, ¿sí? La pregunta que debemos de hacernos es, ¿tuvimos un cambio de actitud y de una manera de pensar que resultó en que nos alejáramos del pecado para acercarnos a Jesús y para recibir su perdón? Pusimos nuestra fe en Jesús haciéndolo nuestro Señor y Salvador. Realmente, como vimos el día de ayer, demostrando ese compromiso en nuestro corazón hacia Jesús de hacerlo a Él el primer lugar, antes que a nosotros mismos. Si no fue así, entonces acércate a Jesús ahora. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados, cambia tu opinión, acércate a su gracia para que te perdone y confirma tu decisión de seguirlo, ¿sí? Y exprésalo a través del bautismo en agua, ¿sí? El bautismo es un acto que expresa la fe personal en Jesucristo. El bautismo fue un acto, fue un acto tuyo que expresó la fe que tú tenías dentro, tu fe personal en Jesucristo, ¿sí? Vuelvo a repetir, sin esa fe, ese acto no significa nada, ¿sí? La gente que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador estaba dispuesta a expresar esa fe y a confesar a Jesús públicamente de esa forma, de esa manera, ¿sí? Recuerda que el bautismo, dice la Biblia, que nos identificamos en su muerte, ¿sí? Nos sepultamos juntamente con Cristo, ¿sí? Morimos, nos identificamos con Cristo en su muerte al ser sumergidos en el agua, pero nos identificamos también en su resurrección cuando nos levantamos del agua, ¿sí? O sea que el bautismo, todo ese acto de entrar al agua y salir, expresa algo que el Señor hizo dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, la gente que responde no al mandato de Jesucristo está mostrando en cierto grado una fe muerta. ¿Por qué? Porque muchas veces te podrás topar con personas, y yo espero que no seas una de ellas, que lleva años en la iglesia, que lleva años yendo a una célula, que lleva años escuchando del Señor y todo, y ahí se la lleva, tranquilo. Y si lo vemos como una manera, una analogía, cuando Jesús le dice a Pedro, dame tu barca y vámonos mar profundo. Si vemos eso como una analogía, hay gente que nunca está dispuesta a rendirle el control de la barca a Jesús y de salir de la orilla para ir a lo profundo con él, ¿sí? Y por esa razón, porque tienen miedo, o por la razón que sea, de dejar la orilla todo el tiempo, no obedecen y no muestran esa fe para bautizarse, ¿sí? Por lo tanto, Santiago 2, 18 y 19, recuerden que dice que la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta, ¿sí? La fe está muerta cuando la gente no está dispuesta a, ¿qué? A expresarla, ¿sí? La fe por sí sola salva, es cierto, pero la fe que salva nunca se presenta sola, nunca se presenta sin una obra evidente, ¿sí? Por eso dice la Biblia, y Pablo decía, bueno, el que robaba, pues ya no robe más, ¿sí? Porque se presenta una evidencia en nuestras obras, ¿sí? Que son la evidencia de esa fe que hubo dentro, esa fe que nos salvó en Jesús, ¿sí? Esa fe siempre está dispuesta a expresarse a sí misma. El bautismo era una manera de expresar esa fe. El bautismo no es lo que salva, como la pregunta que tenía esta persona en el inicio, ¿no? De que, ¿será que porque me bauticé de chiquito, pero ahora será que me voy a ir al cielo o no me voy a ir al cielo? Sí. El bautismo no es lo que salva, es Jesucristo. El agua no es la que lava los pecados,
es la sangre de Jesús. Si nosotros, yo creo que ya lo has de haber escuchado, si hay una persona que no cree, que no se ha arrepentido, que no ha tenido un encuentro verdadero con Jesús y solamente se está bautizando porque fulanito le dijo que se tenía que bautizar, o porque tu mamá o tu papá te obligó y nada más te estás bautizando, o porque todos tus amigos lo hacen, ¿qué va a haber? Un pecador se sumerge, estaba seco y sale un pecador mojado. ¿Sí? No hay una fe que exprese eso. ¿Sí? Más bien se está expresando otra cosa que no es la fe. ¿Sí? Entonces el bautismo no es lo que salva, es Jesús. Y el agua no es lo que lava los pecados, es la sangre de Jesús. Pero la fe te aplica la sangre a ti, de Jesús. Y en algunas ocasiones esa fe se expresaba cuando la persona era bautizada. ¿Sí? La pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Él verdaderamente? Y si no te has bautizado y crees realmente en el Señor y tú crees que has tenido un cambio de opinión acerca del pecado y de tu vida, bueno, ¿por qué te demoras tanto en levantarte y bautizarte? ¿Sí? Entonces, en esta lección prácticamente queremos enfatizar que si el bautismo es algo, es una expresión de algo interno, y eso interno ya sucedió en tu vida, no hay ninguna razón para posponer esta decisión, ¿sí? Y por otro lado, si tú ya fuiste bautizado, pero aún tienes dudas en tu mente, o porque tal vez sigues tropezando o algo, que si eres salvo, pero ya te bautizaste y todo, realmente esta lección es para ordenar nuestros pensamientos, ¿sí? Te repito, el bautismo es una expresión de algo que sucedió dentro. La Biblia dice que cuando uno pone su fe en Jesús, el Señor manda su espíritu y de la misma forma en que nosotros somos sepultados en el agua y salimos nuevamente del agua en el bautismo, es lo mismo que hace Jesús en tu espíritu, ¿sí? Cuando tú pones tu fe en el Señor, el Espíritu viene y te sumerge en Él. Y tu viejo hombre sumergido y ahogado en el Espíritu y sale hecho un nuevo hombre. Por eso es que hay un cambio de mente, hay un arrepentimiento, hay una fe que antes no había, ¿sí? Y es eso lo que realmente expresaste tú en el momento de bautizarse, ¿sí? Entonces, chicos, esta lección es corta, pero simplemente quiero animarlos a que si tú ya lo hiciste realmente estés tranquilo, ¿sí? Y tengas plena convicción de lo que el Espíritu Santo hizo dentro de ti. Y que el bautismo en agua es eso, es la expresión de lo que sucedió dentro de ti.